Es una noche más llena de magia blanca, otra oportunidad. Hola, soy Fey Alonso, desarrollador de videojuegos, también soy diseñador. Soy el creador del videojuego bombero The Lord of the Night, el que se encuentra a la venta en Steam. Les dejo un enlace aquí abajo para que le den una miradita. Hoy hablaremos sobre luces, todo lo importante que debemos saber para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Intro y comenzamos. Bueno, iniciamos de vuelta en el mapa que habíamos creado. Ahora que sabemos cómo funcionan las puertas, vamos a estudiar un poquitito cómo funcionan las luces. Bueno, primero tenemos la luz direccional, que lo que hace básicamente es simular la luz del sol. Podemos cambiar tanto la rotación de la luz como la ubicación dentro del mapa y demás. Esta luz, si vamos a hacer un mapa de mundo abierto, necesitamos una neblina, una niebla para que se pueda visualizar. Es así como funciona. Después les voy a mostrar una manera de cómo hacer esto más pro, que podamos controlar, por ejemplo, la hora del día, si es de noche, que eso también pueda moverse automáticamente, que puedan pasar las horas en el tiempo y la velocidad que nosotros quisiéramos. Entonces pasamos a la siguiente luz. La segunda luz básica que tenemos aquí sería la luz puntual. Esta luz puntual lo que hace es simular una luz de un foquito que va para todas las direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, como ves el círculo. Con esta luz nosotros podemos iluminar una zona de nuestro mapa. Lo interesante de esto es que podemos también cambiarle tanto la intensidad, como se ve aquí, el color, si queremos otro color, la atenuación, radio la fuente y demás. También tenemos la temperatura. Esto es algo que se usa mucho en fotografía, si queremos que sea algo cálido o algo más frío. Eso una vez que decidamos qué tonalidad queremos que tenga nuestro mapa. Entonces podemos jugar un poco con las luces para tener un ambiente más acorde a lo que tenemos en mente. Vamos a la siguiente luz. Bueno, esta luz lo que hace es simular un spotlight. Es un foco que tiene como un reflector. Entonces ilumina solamente en una dirección. Lo bueno de esto es que también podemos manipular sus parámetros. Si queremos más intensidad, menos intensidad. El color del spotlight. Si queremos azul, amarillo. Vamos a dejarlo en azul para que se note. Aceptar. Bueno. El radio de atenuación. También la rotación. Una vez teniendo seleccionado el objeto, si apretamos la tecla W, la E o la R, podemos rotar y manipular su tamaño. Esto en el caso de las luces no afecta mucho, pero sí en los objetos, los elementos que podemos tirar en el mapa. Bueno, acá tenemos lo básico en cuanto a lo que Unreal nos da para trabajar con las luces. Ahora, a la hora de trabajar sobre nuestro mapa, no es necesario que nosotros estemos poniendo luces a cada momento para poder visualizar, para construir el entorno. Simplemente lo que hacemos es, le cambiamos el estilo de iluminación que tenemos. El lit sería tipo un render semi final de lo que se vería a la hora de jugar el juego. En un light simplemente lo que hacemos es ver todos los elementos sin ningún problema. Entonces no necesitamos nada de iluminar por el momento. Lo que haremos ahora es traer esta puerta y vamos a hacer rápidamente, vamos a crear una habitación. Dentro de la carpeta Content, si nos vamos otra vez a Horror Engine,
En los meshes tenemos la parte de, diría así, arquitectura, donde ya tenemos algunos simples modelos con los que podemos comenzar. Aquí ya podemos crear una pequeña habitación. Bueno, una vez que ya tenemos bien armada la habitación, comenzamos a ver un poco más sobre luces. Tenemos que volver a la carpeta Horror Engine. Entramos en Blueprint. Dentro de las cosas que podemos usar tenemos una carpeta de Likes. Aquí tenemos los diferentes tipos de luces que nos facilita ya el template para poder ir trabajando con el desarrollo del escenario. Entramos otra vez al modo normal y traemos, por ejemplo, un point light. A ver, si yo a este point light entro dentro de sus detalles, puedo ver que tiene la opción de estar apagado o encendido. Lo enciendo y ya tenemos luz dentro de nuestra habitación. Perfecto. Si yo le quito, fíjense esto, también podemos personalizar estas lámparas trayendo assets que estén modelados ya, como focos, lámparas, velas, veladores, cosas de esas. Y simplemente lo que hacemos es cambiar el modelo 3D aquí. En este caso le vamos a sacar porque queremos que nos ayude a iluminar todo el cuarto. Perfecto. Y con este sistema es lo mismo. Si nosotros entramos a ver todas sus propiedades, también podemos entrar en la parte de luces aquí. Y también podemos modificar la potencia de la luz, el color, igual que en el otro caso, con la diferencia de que este template lo que hace es nos facilita poder controlar esta luz con un interruptor. Dentro de Blueprints, volvemos a la carpeta de las cosas que podemos usar, nos vamos a Controllers y tenemos un pequeño botón de interruptor. Y este botón también se puede personalizar, pero ahora simplemente vamos a ver cómo funciona. Yo le digo a este botón que quiero que trabaje con este actor, con esta herramienta de gotero. Selecciono esta luz. Está. Y ahora tengo que decirle el estado actual de esto es apagado. Ahora está encendido. Ahí. Entonces le doy OK. Y ahí la luz ya trae un pequeño sonido de ruido. También podemos personalizar eso. Si yo voy hasta la luz, se apaga nuestra luz. Entonces podríamos decirle que esta luz esté apagada y nuestro botón esté encendido. Entonces entramos, no tenemos luz en la habitación, pero podemos ver el interruptor. Vamos, clic, y ya tenemos luz. Lo mismo es, volvemos a poner un light para poder ver, para poder trabajar con nuestro elemento y eliminamos este foco. Unreal ya me está avisando que este objeto está referenciado al botón, entonces me está dando un aviso que voy a eliminar algo que a lo mejor estoy usando con otro elemento. En este caso le doy sí. Y puede ser que hasta genere un pequeño error esto, porque acá queda pendiente que tiene que estar trabajando con algún actor. Pero vamos a traer las otras luces para ver cómo funcionan. En este caso es lo mismo, el Spotlight y el Point Light. El Point Light simula la luz de foco
y el spotlight una luz de reflector. Ahora tenemos las velas. Lo genial de estas velas es que podemos también, como siempre, cambiar el color. También podemos darle qué tan intenso sea la luz que emite la vela. Todo eso. Lo mismo que con los focos. Aquí lo interesante está que también tiene una duración. Podemos decirle que dure 20 minutos, 5 minutos o para siempre, que sea una vela infinita. ¿Cómo encendemos estas velas? Volvemos a las cosas que podemos usar. Nos vamos al inventario y tenemos un mechero que está aquí. Para este mechero ya tenemos la carga de aceite que está aquí, o fluido de cipo sería ahora. Una vez terminado el fluido aquí podemos recargar con esto. Ya esto ya está creado, entonces podemos trabajar así. Y también con la última luz que tenemos, que es una luz de, si vemos, vamos a las cosas que vamos a usar, inventario, luces. Acá tenemos una antorcha. Para encender la antorcha, volvemos a las cosas que vamos a usar, inventario, y tenemos una antorcha. Y por último tenemos la cámara de video. Y ahora vamos a ver cómo funciona cada uno. También tenemos las luces. Y el glow stick, que es lo que hace es simular la luz que se rompe y que dura unos minutos, que usan los rescatistas y demás. Ahora vamos a ver cómo funciona cada una de estas luces. Le voy a poner nos vamos a un sector del mapa y mantenemos presionada la L y damos un clic. Automáticamente creamos un punto de luz. Vuelvo a mostrar. Mantengo presionada la L y ahí le doy clic. Y ya tenemos luces. Y aquí ya podemos verlo con realismo. Esto podemos darle control. No. Es la tecla Alt. Arrastramos y duplicamos la luz. Bueno, ahora vamos a darle play para ver cómo funciona cada uno de estos elementos. Si yo recojo el glow stick, presiono la tecla G, con la G vuelvo a guardar. También tiene una duración que podemos modificar dentro de sus parámetros. Aquí tenemos el fluido del cipo. Tenemos el cipo. Perfecto. El cipo. Una vez que tenemos el cipo, podemos encender nuestra vela. También podemos dar un clic sobre la vela y sucede esto. También recogemos y podemos encender el... Bueno. Y esto es lo básico de siempre. Tenemos la linterna. Ya todo hecho. Y un sistema de cámara, que básicamente lo que hace es que podamos ver en la oscuridad, al estilo de juego tipo Outlast. Aquí tenemos, por ejemplo, la linterna y también tenemos su malla. Podríamos cambiarle por otra linterna que esté mejor modelada y demás. Lo importante es que tenemos ya el sistema funcionando. Bueno, hasta aquí todo lo más importante que debemos saber sobre luces y cómo interactuar con ellas. Les invito a que pasen a mirar el juego bombero de Lord of the Night. Si quieren darme una manito, pueden comprar el juego. Como siempre, Steam te da la posibilidad de devolver el juego si no les gusta. No hay ningún problema. Y los espero en el próximo video. Chao.
Bueno, hasta aquí todo lo que debemos saber. Bueno, hasta aquí todo lo más importante que debemos saber.